Bueno, vamos al grano. Seguramente ya sepas toda la historia entre el año 250 y 259. El Imperio Romano enfrentó invasiones de los godos, francos y persas, así como una plaga devastadora llamada la plaga de Cipriano. Las regiones del oeste del imperio se rebelaron, creando el Imperio Galo. Además, hubo tensiones religiosas, particularmente persecuciones contra los cristianos bajo el emperador Valeriano. Pero si lo que quieres es contar a todo el mundo 10 historias que no conocían, quédate que comenzamos a dibujar. En las tierras de Etiopía, alrededor del año 250, apareció una epidemia misteriosa. Las crónicas hablan de fiebres altas y de una mortalidad sin precedentes, aunque esto fue solo el comienzo. Como una sombra, la enfermedad se movió rápidamente hacia el norte, afectando las tierras del río Nilo. En un año, Egipto, con sus vibrantes mercados y puertos, se convirtió en el principal foco de transmisión. No pasó mucho tiempo antes de que las colinas romanas en el norte de África sintieran el golpe. Cartago, una ciudad vital para el comercio, vio cómo su población disminuía drásticamente. Con estas rutas que conectaban todo el Mediterráneo, el imperio se convirtió en el escenario de una catástrofe. Desde las bulliciosas calles de Roma hasta las aguas azules de Grecia, nadie estuvo a salvo. En medio del caos, Cipriano, el obispo de Cartago, nombró la peste en sus escritos y ofreció consuelo y guía a los afectados. Así, esta plaga se conoció con su nombre. Y esta no fue una crisis pasajera. Durante 15 largos años, la peste de Cipriano atormentó al imperio, causando la muerte de cerca de 5.000 personas diariamente en su punto máximo. Esta es una época en que las ciudades mesoamericanas vivían cambios radicales. Teotihuacán, conocida como la ciudad de los dioses, había sido una metrópolis vibrante, pero con el tiempo necesitó una renovación arquitectónica. En este contexto se llamó a arquitectos zapotecas de Monte Albán en Oaxaca. Ahora, para quienes no lo sepan, Monte Albán fue uno de los centros más poblados de la época, con alrededor de 25.000 habitantes. Estos arquitectos no solo reconstruyeron la ciudad, sino que la transformaron en un cosmograma de 4 cuartos. Esta división representaba el universo según las antiguas creencias mesoamericanas. Los datos arqueológicos indican que la planificación urbana de Teotihuacán en ese momento fue única. Las estructuras y avenidas se alinearon con precisiones astronómicas, reflejando la importancia de los astros en su cultura. Esta renovación permitió que la ciudad prosperara durante varios siglos más, influenciando a civilizaciones como los mayas y eventualmente a los aztecas. ¿Sabías que en la antigua Persia hubo un rey tan ambicioso que soñaba con expandir su imperio hasta el corazón de Roma? Obviamente hablamos de Shapur I, alguien que ya conocemos aquí, el monarca sasánida obsesionado con un tesoro, Antioquía. A mediados del siglo, las dos superpotencias estaban en conflicto. Las fronteras de ambos imperios estaban en constante tensión y las escaramuzas eran frecuentes. En el 251, Shapur I, no satisfecho con sus victorias previas, dio la orden: invadir Siria. El objetivo no era otro que capturar Antioquía, una ciudad clave del Imperio Romano y símbolo del poder. Mientras que las fuerzas romanas estaban dispersas a lo largo de la frontera, Shapur concentró a más de 100.000 de sus soldados, según algunos registros, para su embestida hacia Antioquía. Entre el 251 y 254, la región se convirtió en el escenario de feroces batallas. Las fortalezas cayeron una tras otra ante la maquinaria militar sasánida. Esta ciudad, hogar de más de 500.000 de habitantes en su apogeo, representaba la riqueza y esplendor de Roma en Oriente. Su caída habría sido un golpe devastador para el Imperio Romano, pero por suerte Roma la recuperó un año después. Mientras las regiones combatían fieramente contra los godos en el Danubio, Marco Emilio Emiliano es proclamado emperador. Parece que es una tendencia: cuando las tribus germánicas amenazan, los generales fronterizos se convierten en salvadores aclamados por sus ejércitos. Imagínate a Emiliano marchando triunfante por la vía Flaminia, listo para enfrentar a Treboniano Galo y su hijo Volusiano, los actuales regentes. Roma está a punto de presenciar un enfrentamiento épico. El Senado romano, en un giro dramático, proclama a Emiliano enemigo del Estado. Galo, mientras tanto, es derrotado en Terni, una ciudad italiana. Él y Volusiano intentan huir al norte, pero bueno, son traicionados y asesinados por sus propias tropas en Foligno. 3 meses, eso es todo lo que duró Emiliano en el poder. Promete combates en Tracia y hasta planea una guerra contra Persia. Y, sí, es nombrado pontífice máximo, pero no todo es oro lo que reluce. Spoleto, otra ciudad, es testigo del sanguinario final de Emiliano. Con su caída, Valeriano, un veterano de 60 años, es reconocido como el nuevo líder por las regiones del Rin.
El nuevo emperador envía a su hijo, ahora con el imponente título de Augusto, a enfrentar a los godos en el Danubio. La historia, como siempre, sigue su curso. En esta década el Imperio Romano estaba recibiendo en todas sus fronteras. Al oeste, confederaciones germánicas como los francos en el Medio Rin y los alamanes en el Alto Rin y el Danubio no daban respiro. Por cierto, ¿sabías que estos grupos son ancestros de las modernas naciones europeas? Los marcomanos se establecieron frente a Noricum y Raetia, regiones vitales para Roma, lo que hoy sería Austria y Suiza, y claro, el imperio no podía ignorarlos. No solo amenazaban por tierra las provincias del Bajo Danubio, sino que también azotaban por mar. Tracia, Bitinia, Ponto y Capadocia sentían el peligro. Y hablando de números, en esta época las incursiones y los conflictos se incrementaron en un sorprendente 70% comparado con siglos anteriores. Roma estaba en verdadera alerta roja. Mientras tanto, en el este, los persas sasánidas no se quedaban atrás. Tras derrotar a un ejército romano en Barbalisos, saqueaban las provincias desprotegidas. Así que la crisis del siglo III no es solo un término aburrido en los libros de historia, fue una época en que el imbatible Imperio Romano enfrentó su mayor desafío. ¿Podrá sobrevivir? Continúa con nosotros para descubrirlo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se orientaban en el pasado? Mucho antes de las brújulas magnéticas. Vamos a retroceder hasta el año 255. En ese momento China estaba fragmentada en 3 reinos. Uno de ellos, Cao Wei, era el hogar de un genio, Ma Jun. No solo era ingeniero, sino también una mente innovadora, siempre adelantado a su tiempo. Aquí viene lo bueno. Ma Jun diseñó el carro apuntando al sur. Ahora bien, imagina un carro que, sin importar cómo gires, siempre tenía un mecanismo apuntando al sur. Y lo más sorprendente, sin usar magnetismo. Entonces, ¿cuál era el truco? El carro utilizaba un sistema avanzado llamado engranaje diferencial. Los coches modernos utilizan este sistema en sus transmisiones. Estamos hablando de una tecnología de hace más de 1700 años que todavía usamos hoy. Hay que tener en cuenta que menos del 1% de los inventos de esa época han llegado a la actualidad en una forma reconocible. El engranaje diferencial es uno de esos pocos. No solo fue una hazaña de ingeniería, sino también una demostración de cómo la necesidad puede impulsar la innovación. En una era sin GPS o mapas confiables, orientarse era vital, especialmente en largos viajes. Siempre hablamos de lo grandiosa que fue Roma, pero ahora seguimos con el periodo crítico, con las fronteras tambaleándose, cuando el imperio comenzó a sentir la presión y las ciudades levantaron murallas. Durante este periodo hubo un incremento del 50% en la construcción de murallas en las principales ciudades romanas, y no es coincidencia. El río Rin, naturalmente, fue la barrera defensiva para Roma, pero con las invasiones bárbaras en aumento, solo un río no es suficiente. Las ciudades cerca del Rin, específicamente, sintieron la necesidad urgente de reforzarse. Aureliano, un comandante prometedor que eventualmente sería emperador, inspecciona personalmente esta región. Ponte en su piel, caminando junto al río, sabiendo que el destino del imperio podría depender de lo que suceda aquí. Estas murallas no solo eran defensivas, se convirtieron en símbolos del deseo de Roma de preservar, de resistir. Las más famosas, las murallas aurelianas en Roma, llevan el nombre de nuestro protagonista. Volvemos a China, donde el caos y la guerra han sido el pan de cada día durante generaciones. Durante años, las luchas por el poder entre reinos desgarraron el vasto territorio chino. Sin embargo, el reino de Wei al norte acabó destacando por encima de los otros. Aunque muchos reinos pelearon con valentía, fue Wei quien eventualmente logró grandes victorias, consolidando territorios y unificando a los señores de la guerra. Por ejemplo, Wei conquistó más de 20 ciudades clave en menos de una década. Con tanto conflicto, la dinastía reinante estaba agotada. El poder real decayó y quienes realmente tomaban las decisiones eran los ministros. El rey era solo un títere, mientras que otros tomaban decisiones cruciales por él. Estos ministros, a menudo más pragmáticos que la realeza, entendieron que la continuidad de la guerra no beneficiaba a nadie. Así trabajaron incansablemente para fortalecer el reino desde dentro. Bajo la administración de estos ministros, la economía se recuperó, creciendo a grandes pasos en los primeros años. La sociedad china, después de tanto caos, finalmente vio días de paz y prosperidad. Vamos a descubrir cómo un grupo, los godos, terminó dividiéndose en dos, ostrogodos y visigodos. Antes del siglo IV, los godos eran una tribu germánica unificada que vivía lo que hoy es Ucrania y Rusia.
¿Sabías que originalmente eran nómadas que navegaban y comerciaban por el Mar Negro? Pero las cosas cambiaron con las invasiones hunas alrededor del 350. Esta presión hizo que los godos se movieran hacia el oeste, directos al Imperio Romano. Con el tiempo, geografía y cultura jugaron su papel. Algunos godos se asentaron en el este, hoy parte de Europa del Este y los Balcanes, convirtiéndose en los ostrogodos. Mientras tanto, otros se dirigieron al oeste, eventualmente estableciéndose en la península ibérica, como los visigodos. Estos últimos crearon un reino que duró más de 250 años en España, mientras que los ostrogodos fundaron un reino en Italia, que tuvo una vida más corta pero igualmente impactante. El legado de estos grupos se siente incluso hoy. Por ejemplo, muchos edificios y obras de arte en España tienen influencia visigoda, y aunque los reinos desaparecieron, su historia se entrelaza con la Europa moderna. Sabemos que os encanta el choque de civilizaciones y esta es una joya, la aventura de los francos desde Colonia hasta Tarraco. Colonia, la ciudad situada en el actual territorio alemán, fue el punto de partida. Los francos decidieron cruzar las fronteras del Imperio Romano. Solo en esta incursión, más de 10.000 guerreros francos se adentraron en tierras romanas. Estos audaces invasores no se detuvieron en las provincias norteñas. Con una velocidad asombrosa, cruzaron montañas, ríos y se enfrentaron a legiones romanas. En menos de una década avanzaron miles de kilómetros. Hispania, la actual España, era una joya del Imperio Romano, con una economía próspera y una cultura rica. Ofrecía a los invasores oportunidades de saqueos y quizás un nuevo hogar. Llegando a Tarraco, la principal ciudad de Hispania Citerior, los francos sorprendieron a la población local. Esta ciudad, que en su apogeo tenía alrededor de 30.000 habitantes, no estaba preparada para este tipo de invasión. Aunque la presencia franca en Tarraco fue temporal, introdujeron nuevas técnicas de artesanía y dejaron huellas en la cultura local que perduraron durante siglos. En el próximo capítulo 10 historias más donde lo dejamos, a partir del año 260. Si te ha gustado no olvides suscribirte y darle a like para seguir dibujando la historia juntos, ya que de historias va la cosa.